Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí para hablar de economía, para aprender y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Esta semana, los pensionistas españoles están de enhorabuena. ¿Por qué? Porque han cobrado la pensión de todos los meses, pero también la extra de Navidad, que en el caso de España se cobra en el mes de noviembre. Y por si fuera poco, el gobierno ha anunciado cuál va a ser la subida de las pensiones para el próximo año, para el año 2025. Hay que recordar que este gobierno ha vuelto a indexar la revalorización de las pensiones en función de la inflación, en función del IPC. Y el año que viene, pues los pensionistas verán su prestación incrementada con respecto a la que cobraban este año. Vamos a hablar, por lo tanto, de pensiones, de cómo está el sistema público de pensiones. Ya os avanzo, si estáis trabajando y especialmente si sois jóvenes, preparaos, porque ni de lejos vais a cobrar las pensiones que cobran en la actualidad los jubilados españoles. Y precisamente por eso también vamos a hablar de cultura financiera, de la importancia de ahorrar e invertir para garantizarse una buena jubilación, para poder complementar nuestras pensiones en el futuro. Porque no os equivoquéis, los políticos, la mierda de políticos que tenemos en este país, nos engañan constantemente sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y sobre el futuro de las pensiones públicas en España. De todo ello vamos a hablar además con una gran experta. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Las pensiones públicas en España tenemos un problema cada vez más acuciante sobre la sostenibilidad de la seguridad social. Fijaos, tan solo en el mes de noviembre, las pensiones públicas se han llevado más de 25.000 millones de euros. Eso es lo que nos han costado a todos los españoles las pensiones públicas en el mes de noviembre, que es la suma de la prestación mensual más la paga extra de Navidad. 25.565 millones de euros en concreto. Se trata de un nuevo récord histórico. Un 7% más que en el mismo mes de noviembre del año 2023. La paga de noviembre la reciben 9,3 millones de pensionistas y se pagan un total de 10,3 millones de pensiones contributivas. La diferencia entre el número de pensionistas y el número de pensiones cobradas radica en que algunos jubilados cobran más de una pensión. La pensión de jubilación, por ejemplo, y una pensión de viudedad, por poner tan solo un ejemplo. De ahí precisamente esa divergencia. Esos 25.000 millones de euros que han costado las pensiones públicas en el mes de noviembre salen de dos partidas concretas. La pensión mensual, que cobran todos los meses los pensionistas, en este caso 12.900 millones de euros, y en segundo lugar la paga extra de Navidad, por un importe de 12.600 millones de euros. En total, como digo, casi 25.600 millones de euros es lo que ha supuesto el pago de las pensiones tan solo en un mes, en el mes de noviembre. Los pensionistas en España cobran una prestación media de 1.450 euros al mes y a ello se le ha sumado la paga extra, que en este caso asciende a 1.430 euros. Por lo tanto, quedaos con este dato. De media, los jubilados españoles acaban de cobrar en el mes de noviembre 2.900 euros brutos. De media, insisto. Los que tienen la pensión máxima, porque han cotizado más años y han pagado más cotizaciones sociales, cobran mucho más. Cerca de 6.000 euros solo en el mes de noviembre. La suma de la pensión y la extra de Navidad. Pero de media, los jubilados españoles acaban de recibir en su banco, en su cuenta bancaria, 3.000 eurillos. No está mal, ¿eh? Bien, ¿esto es mucho o es poco? Estos 25.000 millones de euros que hemos pagado en pensiones públicas en el mes de noviembre es una cantidad
que habría que valorar. ¿Es excesivo o se queda corto? Pues fijaos, esos 25.000 millones de euros supone más que todo el presupuesto anual de defensa. El Ministerio de Defensa cuenta con un presupuesto de 12.300 millones de euros. Y lo que dedica el Estado a la inversión en infraestructuras, carreteras, aeropuertos, puertos, puentes, asciende a 12.600 millones de euros. Es decir, una vez más, apuntad el dato. Tan solo el coste de las pensiones públicas en España en el mes de noviembre es equivalente e incluso supera a todo el presupuesto anual de defensa y de infraestructuras. El pago tan solo de un mes de pensiones. Pero es que a ello se le suma el nuevo anuncio que ha lanzado el gobierno de cara al próximo año. Los pensionistas españoles van a cobrar una prestación todavía más alta a partir del próximo 1 de enero. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Sánchez eliminó una de las reformas estructurales que se puso en marcha en la última década, en la última reforma de pensiones, eliminando la desindexación con respecto a la inflación. Las pensiones, hasta hace poco, en España, subían con independencia. Subían o se quedaban congeladas con independencia de cuál fuera la evolución del índice general de precios, del IPC, de la inflación. Y esto es algo que está muy extendido en todos los países, precisamente para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones a medio y largo plazo. Pues bien, este gobierno, con el único fin de comprar votos, estamos hablando de 10 millones de pensionistas, por lo tanto es el caladero de votos más importante que hay en España, con el fin de comprar a los jubilados españoles, eliminaron esa reforma y volvieron a indexar la revalorización de las pensiones a la inflación, a la evolución de los precios. El año que viene, las pensiones, como consecuencia, volverán a subir. Así lo anunciaba la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Hoy es un día muy importante para los pensionistas de nuestro país y quiero dirigirme a ellos con un mensaje de tranquilidad y de confianza. Un año más, en 2025, van a ver incrementada su pensión conforme al aumento del coste de la vida, esto es, conforme al IPC. Con el cálculo adelantado del IPC podemos prever que las pensiones van a subir un 2,8% en el año 2025. Aunque este dato va a ser definitivo, habrá que esperar a mediados del mes de diciembre, este cálculo nos permite anticipar cuál va a ser la subida de las pensiones para el año que viene. Esta subida es una garantía que da tranquilidad a más de 10,3 millones de personas en nuestro país. Son ciudadanos y ciudadanas que han trabajado y cotizado durante décadas y esta subida de la pensión para ellos es justicia social. Para mí justicia social es que su cesta de la compra, por ejemplo, pueda seguir siendo la misma sin tener que renunciar a nada. Así lo ha reconocido este gobierno en el año 2021, cumpliendo las recomendaciones del Pacto de Toledo y también el diálogo social. Si el dato se confirma, una pensión de jubilación media subirá 600 euros al año y una pensión del sistema en general subirá 500 euros al año. La revalorización de las pensiones por ley es nuestro compromiso. Vamos a seguir en esa línea, haciendo además que nuestro sistema de pensiones, que es ejemplo en otros países de Europa, como por ejemplo Alemania, siga siendo un sistema más justo, más inclusivo y más sostenible. Más justo, más inclusivo, más sostenible. ¿De verdad es sostenible el sistema público de pensiones? No os creáis ni una sola palabra al respecto. Ya no solo del gobierno, sino de ninguno de los políticos de este país, porque nos están engañando día sí y día también con respecto a esta cuestión, que es fundamental. Fijaos, las pensiones públicas el año que viene van a subir un 2,8%. Ese 2,8% sale de la inflación media registrada durante el año 2024. Esto significa que el gasto en pensiones, tan solo el próximo año, como consecuencia de esta nueva subida, va a aumentar en cerca de 11.000 millones de euros en el año 2025. Esto es el equivalente al 0,7% del PIB. En la actualidad, el gasto público en pensiones equivale a 13 puntos del Producto Interior Bruto. El 13% de todo lo que producen los españoles en un año
la riqueza total del país va destinado al pago de las pensiones públicas. En concreto, 217.000 millones de euros. 217.000 millones de euros es la mayor partida de gasto de todo el Estado. 217.000 millones de euros equivale a más del 30% del gasto público total en España. Es decir, solo la partida destinada a pensiones públicas se come más de un tercio o cerca de un tercio del presupuesto total del Estado, del conjunto del Estado, de gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos y diputaciones, de todo el gasto público total en España. Un tercio, más del 30%, se destina al pago de pensiones, el 17% de la riqueza nacional. Fijaos en la evolución, y esto es lo más alarmante de este tema. El coste de las pensiones en España casi se ha duplicado en los últimos 10 años. Lo veis en el siguiente gráfico. Fijaos, aquí en este gráfico se refleja cuál ha sido el coste mensual de las pensiones, lo que nos cuesta pagar las pensiones mes a mes. Pues bien, hace tan solo 10 años el coste ascendía a cerca de 8.000 millones de euros al mes. En la actualidad, ese coste ya ronda los 13.000 millones de euros al mes. Pero fijaos en el coste anual. En el siguiente gráfico lo vemos. El coste anual de las pensiones ha pasado de 100.000 millones de euros a más de 200.000 millones de euros en apenas 10 años. El coste de las pensiones se ha duplicado en poco más de una década. ¿Por qué? Vayamos a las causas. Siguiente gráfico. Por un lado, tenemos el aumento en el número de los pensionistas. Cada vez hay más jubilados. ¿Por qué? Porque la población española está envejeciendo. La gente que nació en el baby boom, años 50, años 60, le toca jubilarse ahora y, por lo tanto, el número de personas mayores ha crecido con el paso del tiempo y cada vez son más los que acceden a una jubilación y, por lo tanto, los que cobran una pensión. En concreto, en la última década, el número de pensionistas en España ha crecido en 1 millón de personas. Ha pasado de 8,3 millones a cerca de más de 9 millones de pensionistas, de jubilados. Pero es que además, estos jubilados cobran también más pensión, cobran una prestación cada vez más alta. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí se refleja el importe medio de la pensión de jubilación en España, que ha pasado también en la última década de 1.000 euros al mes a cerca de 1.450 euros al mes, es decir, un 45% más en tan solo 10 años. ¿Por qué? Porque no solo hay más jubilados, sino que además esos jubilados cobran una pensión mayor como consecuencia de que han estado más años cotizando y han cobrado sueldos más altos. Y a ello se le suma la revalorización de las pensiones, con lo cual al final están cobrando pues casi un 40% más de pensión media que hace 10 años. Y además, como digo, hay que sumarle la revalorización anual de las pensiones. En el siguiente gráfico lo vemos. En los últimos 10 años, las pensiones más o menos se han mantenido estancadas o subiendo muy poquito. ¿Por qué? En primer lugar, porque se desindexaron. Su evolución se desligó, se desconectó de la evolución de la inflación. Aún así, los gobiernos, con el fin de no enfadar a los pensionistas, pues subían un poquito la pensión todos los años. Pero ¿cuál ha sido la ventaja? La ventaja es que en los últimos 10 años, como consecuencia de los tipos de interés bajos, la inflación también ha sido más baja. Pero en los últimos 10 años, pero en los últimos 2-3 años la inflación ha aumentado de forma sustancial. Vamos a verlo de nuevo. En el gráfico anterior, aquí, este mismo gráfico, veis cómo más o menos se mantienen las subidas bajitas, se sube la pensión pero muy poquito, porque la inflación se ha mantenido baja, como digo, y además
el importe de las pensiones estaba desligado de la inflación, pero ¿qué ha pasado en el año 2022, 2023, 2024? Fijaos especialmente en el año 2023. Las pensiones en tan solo un año subieron más de un 8%. En el año 22, en el año 23, subidas muy sustanciales. ¿Por qué? Porque la inflación subió mucho durante esos años. Y al volverse a ligar el importe de las pensiones a la inflación, pues la subida ha sido muy sustancial. Como digo, tan solo en ese año concreto, una subida superior al 8% en un año. Claro, sobre una partida de cerca de 200.000 millones de euros, estamos hablando de un aumento muy sustancial del coste de las pensiones. Bien, la cuestión ¿es sostenible? Pues la respuesta, sencilla y corta, es que no. El sistema público de pensiones en España no es sostenible, ya ni siquiera a medio o largo plazo. Es que el problema ya lo tenemos ahora. Las pensiones no las podemos pagar, no nos podemos, pues no nos podemos permitir un coste de las pensiones tan alto. Tanto es así que el sistema público de pensiones ya tiene un agujero colosal, absolutamente colosal, ya en la actualidad y desde hace años. Fijaos, hay un déficit estructural en el sistema. Es decir, el sistema de pensiones contributivas, no las asistenciales, que son para personas que no han cotizado lo suficiente o que no han cumplido las condiciones mínimas que exige la Seguridad Social para poder acceder a una pensión contributiva, que son las pensiones más altas. Pero, como digo, en el sistema contributivo, el asistencial se nutre fundamentalmente de impuestos. El sistema contributivo, que en teoría debería financiarse con las cotizaciones sociales que pagamos todos los trabajadores, autónomos y trabajadores por cuenta ajena, asalariados, debería ser suficiente para cubrir el coste de las pensiones y las prestaciones contributivas. Pero no sucede eso desde hace más de 10 años. En concreto, en el año 2010, el sistema, siempre en la parte contributiva, empezó a registrar un déficit. Los ingresos por cotizaciones sociales no alcanzaban para pagar el coste de las pensiones contributivas. ¿Qué hizo entonces el gobierno? Todos los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, cubrir la diferencia. ¿Y cómo se cubre la diferencia? ¿De dónde viene el dinero que falta para poder pagar las pensiones contributivas? Si las cotizaciones sociales, lo que nos cuesta la seguridad social, no alcanza, ¿de dónde sale el dinero? Pues sale de la caja común, amigos. Sale de todos nuestros impuestos, de lo que pagamos en IVA, en el impuesto de sociedades, las empresas, en el IRPF, en los impuestos especiales. Sale de ahí. Y el gobierno se ve obligado a tirar cada vez más de impuestos e incluso de deuda pública para poder pagar las pensiones en tiempo y forma. Esta es la realidad, la dramática realidad de las pensiones en España. Ahora mismo nos estamos endeudando para poder financiar y cubrir el coste de las pensiones, el coste de los jubilados. Fijaos, el dato concreto es que en la actualidad las cotizaciones sociales tan solo cubren el 70% del coste real de las pensiones contributivas. El resto, el 30% restante, para que los jubilados sigan cobrando en tiempo y forma, sale de impuestos y de deuda. En concreto, más de 50.000 millones de euros al año. Y por eso, precisamente, la deuda que acumula la Seguridad Social se ha literalmente disparado de forma exponencial en los últimos años. Lo vemos en el siguiente gráfico. Aquí observamos cuál ha sido la evolución de la deuda de la Seguridad Social. Y ahí lo vemos. Ha pasado de 17.000 millones de euros hace apenas 10 años a 117.000 millones de euros. La deuda de la Seguridad Social ha aumentado en 100.000 millones de euros en tan solo 10 años. Esta es la tragedia. Quedaos con el dato. En España nos estamos endeudando, estamos pidiendo prestado dinero a los mercados, a los inversores, el Estado, el gobierno, para poder pagar las pensiones. Esto es ahora, ahora. O sea que fijaos cuál es la situación.
España es el cuarto país de la Unión Europea donde más ha aumentado el gasto en pensiones desde el año 2017. Tenemos además las pensiones públicas más generosas del mundo. Unas de las más generosas del mundo. Fijaos, en España la pensión media representa casi el 80% de nuestro último sueldo cuando estábamos trabajando. ¿Sabéis cuál es la media de los países ricos? De la OCDE, el 50%. La pensión pública en los países ricos representa de media el 50% del último sueldo que cobraste cuando estabas trabajando. En España roza el 80%, casi 30 puntos más. Y esto sucede ahora. Tenemos un agujero colosal en el sistema público de pensiones, hemos aumentado el gasto como nadie y tenemos las pensiones más generosas o unas de las más generosas del mundo. Pero el problema, lo gordo, todavía no ha llegado. ¿Y qué es lo gordo? Pues lo gordo, lo que nos cuentan los políticos, es que España afronta en las próximas décadas el mayor proceso de envejecimiento poblacional del mundo. Vamos a envejecer a marchas forzadas, porque justo ahora se están jubilando las personas que nacieron en el baby boom, finales de los años 50, principios de los años 60. Y son muchos, millones de pensionistas que van a empezar a cobrar su prestación en los próximos años, que se van a convertir en jubilados. Son millones los que se van a retirar en los próximos años. España se está envejeciendo de forma colosal. Afronta el mayor envejecimiento del mundo rico en los próximos años. Cada vez va a haber más jubilados, pero los futuros trabajadores que tendrían que haber nacido para sostener esas pensiones con su trabajo, pagando cotizaciones, no existen porque no han nacido. Se van a jubilar muchísimos españoles en los próximos años, pero no hay relevo generacional. Nuestra tasa de natalidad es de las más bajas del mundo. Los niños, futuros trabajadores que deberían cotizar para pagar las pensiones, nuestras pensiones en el futuro, no han nacido. Y por lo tanto, cada vez va a haber más jubilados y cada vez va a haber menos trabajadores y cotizantes a la seguridad social. Fijaos, si en los últimos años había aproximadamente 2 cotizantes, 2 afiliados a la seguridad social, que gracias a su trabajo, gracias al pago de cotizaciones, sufragaban el coste de un pensionista, 2 cotizantes por cada pensionista, en los próximos años, de aquí al año 2050, esa ratio se va a reducir de 1 a 1 cotizante por cada pensionista. De 2 cotizantes a 1 cotizante por cada pensionista. Y el coste de las pensiones va a subir del 13% del PIB actual al 17% en el año 2050. ¿Cómo se va a cubrir ese agujero? ¿Cómo se va a cubrir ese incremento tan sustancial del coste de las pensiones? Pues solo hay 2 formas, con muchos más impuestos, ya lo estamos viendo, nos están machacando, asfixiando al pago de impuestos, pero también, y esto es lo que nos cuentan, con pensiones cada vez más bajas. Van a hacer reformas, van a hacer ajustes para que la pensión en el futuro sea cada vez más baja en comparación con las actuales y en comparación con el último sueldo. Y este es el indicador clave. Como os comentaba antes, la pensión en España representa cerca del 80% del último sueldo que cobramos cuando estamos trabajando. Pues bien, ese indicador está condenado a descender. ¿A cuánto? Pues a la media del resto de países ricos, aproximadamente entre el 60 y el 50% del último sueldo. Es decir, que cuando nos jubilemos, los futuros jubilados se van a retirar con una pensión pública equivalente a la mitad de lo que ganaban cuando estaban en activo. Eso significa que nuestra calidad de vida, cuando nos jubilemos, va a caer de forma dramática, significativa, de forma muy sustancial. Y por eso mismo es tan importante ahorrar. Y por eso mismo es tan importante invertir. Porque si no lo hacemos por nosotros mismos, nos vamos a ver condenados a un sistema público cuyas pensiones nos van a condenar a una calidad de vida, a un nivel de vida muy inferior al que estábamos registrando durante nuestra etapa activa, cuando estábamos trabajando. Porque claro, si la diferencia entre trabajar
y jubilarte es cobrar un 50% menos, pues amigo, vas a tener problemas para mantener tu nivel de vida. De ahí precisamente la importancia de ahorrar y la importancia de invertir. Esto es justo lo que no te cuenta ningún político en España. Pero para eso estamos nosotros, para contártelo. Bueno, pues para hablar de cultura financiera, de la importancia del ahorro, de la importancia de la inversión, de cómo alcanzar, o al menos aproximarnos, a esa ansiada libertad financiera. No os equivocáis, que no se engañen. Es posible alcanzar la libertad financiera. Es cuestión de actitud y de conocimiento. Tampoco excesivamente complejo. Bueno, pues para hablar de todas estas cosas, contamos con una grandísima experta y gran amiga, Esmeralda Gómez, que es economista, empresaria, inversora y profesora estrella del curso de Finanzas Inteligentes para una vida de libertad que tenemos en el Instituto Juan de Mariana y para el cual, por cierto, tenemos una promoción especial, un descuento especial para todos los oyentes, los televidentes de B1, de este programa que veréis en la descripción del vídeo. ¿Qué tal, Esmeralda? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, Manu. Bueno, estábamos comentando cómo nos engañan los políticos españoles con respecto a las pensiones. Es terrible. Escuchábamos antes a la ministra de Seguridad Social diciendo que las pensiones van a subir el próximo año un 2,8% y que es una cuestión de justicia social y que además está totalmente garantizada la sostenibilidad pública del sistema de pensiones. Que no nos preocupemos, que no hace falta ahorrar ni invertir. ¿Esto es cierto, Esmeralda? Pues no, Manu, no es cierto. Es aberrante que una persona digna sea capaz de decir eso de forma abierta si es que tiene el conocimiento. Ahora bien, si no lo tiene y detrás hay ignorancia, no tengo nada que decir porque la ignorancia muchas veces nos hace decir cosas, como bien has dicho, el conocimiento es poder al principio. El conocimiento te puede llevar a decir las cosas que son verdad. En este caso, no es verdad. El sistema de pensiones está pensado únicamente para todos los pensionistas, que estamos hablando de aproximadamente unos 10 millones de personas, por redondear, pero nos estamos dejando fuera todas las personas que están haciendo sostenible a día de hoy este sistema que no lo es, porque hay transferencia de economía, no está garantizado. Va a haber muchas más personas que necesiten una pensión de jubilación que personas trabajando para pagar esa pensión de jubilación. Hoy por hoy no hay capitalización dentro de este sistema de pensiones. La famosa hucha de la que hablan hace ya muchos años que llegó a casi cero. Nunca llegó a cero para que ninguno tuviera la etiqueta de he agotado esta hucha de pensiones, pero les invito, como siempre hago, a que desarrollen ese pensamiento crítico y o bien se lo lean en alguno de los libros o en la formación que tenemos en el Instituto Juan de Mariana o que investiguen en los medios cómo esa hucha se terminó hace tiempo. Bueno, estas son algunas pinceladas que ponen de manifiesto que no es sostenible el sistema, que no debería subirse un porcentaje año tras año y que todo lo que hay detrás de este sistema de pensiones son conversaciones sobre parches que lo único que hacen es despistar respecto a la conversación que tendríamos que tener real, que es la transformación estructural del sistema de pensiones. Pero esto hace daño. Hace daño, nadie quiere abrir ese melón. Hay muchos países que cuentan con sistemas mixtos que te garantizan una pensión pública asistencial, pero luego te facilita mediante incentivos fiscales que ahorres e inviertas para tu jubilación, que incluso hay sistemas de capitalización como Holanda y otros muchos países europeos y anglosajones donde una parte de lo que pagas en cotizaciones sociales va destinado a tu propio ahorro mediante fondos de inversión públicos o privados, pero que es ahorro para ti, no lo que sucede en España, que es un sistema puro de reparto. Como comentaba anteriormente en el programa, el sistema público de pensiones en España es extremadamente generoso, es donde más ha aumentado el gasto público. Tenemos un problema de sostenibilidad, porque cada vez va a haber más jubilados y menos personas que trabajen para poder sostener el sistema. Por lo tanto, las pensiones públicas, esto son matemáticas, están condenadas a reducirse con el paso del tiempo. De hecho, ya nos están metiendo sablazos a base de impuestos cada vez más altos para mantener en pie ese sistema. Vale,
Eso ha quedado claro. Las pensiones públicas, que no se engañen una vez más, están destinadas a caer, a bajar. No nos van a garantizar nuestro nivel de vida en el futuro en comparación con nuestro periodo laboral. Por lo tanto, es importante ahorrar. Como no lo hagamos nosotros, los políticos no lo van a hacer por nosotros. Es más, nos quitan lo poquito que ganamos y además nos desincentivan a ahorrar. Pero es fundamental ahorrar para la futura jubilación y para algo todavía más importante, avanzar en la consecución de la libertad financiera, porque el dinero es libertad. Absolutamente. El dinero son grados de libertad. Cuando tú tienes una buena posición económica, puedes tomar decisiones que van más allá de la economía. Puedes dejar una pareja con la que no estás satisfecho. Puedes cambiar de trabajo si es que psicológicamente la persona, el jefe que tienes a tu lado, no está sacando lo mejor de ti. Puedes cambiar de residencia si has llegado al fin de una etapa vital. Estoy hablando de aspectos que no son pura economía, pero es que la economía y tener dinero trasciende lo económico. Y ahí está la gracia, y ahí está la virtud de que el dinero es bueno e importante y tenemos que aprender, como bien dices, a ahorrar para después invertir sin que nadie nos garantice nada, y eso lo tenemos que interiorizar. Sé que eso es un vacío y es un salto al abismo, pero es un error creer que papá Estado está ahí garantizándonos todo. No, eso no es real. Lo que estás diciendo. Las pensiones no son sostenibles, las ayudas son discrecionales. Tenemos un sistema que tenemos que aprender a leer entre líneas más allá de lo que nos cuentan, porque lo que nos cuentan van a ser cosas muy bonitas. Y cuando hay personas como yo, como tú, que dicen verdades que incomodan, estas son más difíciles de asimilar. Pero ahí está la clave del conocimiento. Porque si no ahorras y no inviertes, tu dinero el día de mañana vale la mitad, que es lo que llamamos el poder adquisitivo. El hecho de que te den ayudas cuando por otro lado te están sustrayendo un montón de impuestos de todos los colores y cada vez más para hacer sostenible la mayor partida de los presupuestos generales del Estado, pues todo esto está encubierto. Hace poco sacasteis un informe maravilloso que analizaba los impuestos, el tope de impuestos que se pagaban en España, que ronda más o menos el 50% de nuestro salario. El impuestómetro, El impuestómetro. La mitad de lo que ganamos, nuestro sueldo real, se va en el pago de impuestos. Es decir, la mitad del año trabajamos para el Estado. Que me lo leí entero, me encantó, porque lo incluí, no en impuestómetro. Había hecho un análisis, me dio felicidad ver que estábamos alineados. Había hecho un análisis para el doctorado, que estoy a punto de defender, y a raíz de leerlo, lo incluí también en el curso de Finanzas Personales Inteligentes para una vida en libertad, porque estamos en constante cambio, también lo vamos mejorando según los cambios que acontecen en la sociedad. Bueno, pues dicho todo esto, ahorrar, la educación financiera se convierte en una prioridad porque cada vez lo que ocurre ahí fuera, que es el contexto, y es donde sucede nuestra economía, nos hace más daño. Entonces, cualquier acción que podamos tomar con nuestras finanzas personales, que es donde tenemos poder para elegir, pues va a tener un mayor impacto. Es como el coste de oportunidad. No hacer nada en un entorno en el que nos estamos moviendo, el coste de oportunidad es alto, muy alto. Muchas veces cuando se habla de ahorro, lo primero que te dicen es, amigos, familiares, gente que me conoce bien, bueno, yo es que a mí me gustaría ahorrar, pero no puedo. No soy capaz de ahorrar, no me da. Esto es cierto, Esmeralda, porque también conozco mucha gente que es incapaz de ahorrar con sueldos muy altos. Es decir, gente que gana mucho dinero y está endeudada, entrampada. El ahorro, ¿es una cuestión puramente de nivel retributivo, de sueldo, de ingresos? ¿O es una cuestión de conocimiento y de actitud? Es una combinación de ambas. Lo voy a explicar. La mayoría de las veces, como bien dices, la mayoría, estando en un país desarrollado, en un país en el que disponemos de todos los servicios, digamos, equilibrado, estable, bueno, a pesar de todo, tenemos recorrido para ahorrar. Y muchas veces las personas, con independencia de lo que ganen, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 al mes, he visto casos de todo tipo, porque me dedico a ello, no ahorran. Están atrapados en vidas de 5.000 netos, de 10.000 netos, de 20.000 netos. Wow.
porque hay oferta para todos los perfiles. Ahora bien, ¿cuándo podemos afirmar que esa persona no tiene capacidad de ahorrar? Cuando el coste de vida, es decir, lo básico para sobrevivir, alimentación, transporte, vivienda, suministros, las 4 partidas que gobiernan la vida de cualquier persona, si superan, en este caso, sus ingresos netos, pues aquí ya está tensionado. Y cualquier movimiento aquí va a tener un impacto absoluto importante, porque ya está tensionado, que realmente todas estas políticas también que estamos viendo día tras día, a quien más tensionan es a quien tiene menos poder adquisitivo, a quien tienen estos salarios más bajos, porque es donde más impacta pequeños movimientos. Dicho esto, diría que en un mayor porcentaje es cuestión de actitud. Pero en ausencia de educación financiera, la mayoría de personas no va a batir esa ley de la preferencia temporal, no va a querer ahorrar. ¿Para qué? Pues ahí ya estamos nosotros, los educadores, las personas que nos dedicamos a esto para decir qué ocurre si ahorras e inviertes, cuál puede ser tu realidad de esta manera y cómo lo tienes que hacer. Porque esto es, como suelo decir, se ejercita el músculo financiero. Así lo veo yo. Las finanzas son como el músculo financiero que hay que ejercitar cada día. No sirve de nada un input, no sirve de nada tomar una decisión un día aislado, ni sirve de nada informarse un día de lo que está pasando en el mundo. Esto es algo muy global, un 360 grados, como la formación que tenemos que abarca todo de las finanzas personales, porque desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar a lo largo de las distintas etapas de la vida, tenemos que estar tomando decisiones con nuestro dinero. Y todos los días recibimos noticias que a priori no nos interesan, a priori. Lo que esté pasando en Brasil, las nuevas elecciones, Trump como presidente, cómo está la paridad euro-dólar, todos estos factores que parece que no nos interesan realmente impactan en lo que te cuesta la barra de pan, en los impuestos que te va a subir o a bajar el gobierno de turno, en lo que vaya a hacer Milei en Argentina, que tiene repercusiones en cómo se va a llevar con nuestro querido presidente y todas las alianzas que pueda haber o no. Todo esto, al final, impacta en nuestras finanzas personales. Estoy hablando ahora de macroeconomía. Bueno, pues si se cuenta con el atractivo suficiente y la sencillez suficiente, la gente empieza a ver, esto es como un cuadro, empieza a ver los colores y las formas cuando tienes a la persona que te lo explica. Y empiezas a ver la belleza y las perspicacias y la terminología de nuestros gobernantes, de quién quiere hacer crecer determinada geografía y quién está por puro interés político de voto. Todo esto con conocimiento, pero como digo, no es un camino corto, sino que es un camino a largo plazo. Esto es muy importante, el saber gestionar tu dinero, porque yo estoy, y tú además que te dedicas a ello, Esmeralda, lo sabes perfectamente. Yo conozco gente que gana mucho dinero, muy buenos sueldos, empresarios de éxito, grandes profesionales, y están asfixiados, agobiados, porque no llegan a fin de mes, porque están en la carrera de la rata. Esto es uno de los conceptos que también aparecen en el curso de formación que tenemos en el Instituto Juan de Mariana. Y hay mucha gente que, sin embargo, conociendo, teniendo la actitud adecuada y los conocimientos necesarios, sin necesidad de ganar mucho dinero con un sueldo normalito, es capaz de ahorrar y es capaz sobre todo de invertir, porque en España tenemos dos problemas. Los españoles ahorran poco o no ahorran porque no saben hacerlo, y en segundo lugar, los que ahorran tienen el dinero perdiendo poder adquisitivo año tras año en un depósito o en una cuenta bancaria. Más de 1 billón con B de euros depositados en los bancos, muriéndose del asco, porque están perdiendo dinero año a año. Tenemos los impuestos y tenemos el impuesto invisible. El impuesto invisible es la inflación. La inflación, conforme los precios suben año tras año, que es un fenómeno puramente monetario, nuestra capacidad adquisitiva se va reduciendo año tras año. De tal forma que, si tenemos 100.000 euros ahorrados en el banco, dentro de 10 años vamos a poder comprar con ese mismo dinero la mitad de las cosas que compramos hoy. Estamos perdiendo dinero año tras año. Por eso la importancia de la inversión. Y querría traer a colación un concepto que es clave,
que es el gran secreto que es fundamental conocer, que es el interés compuesto. Lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Fijaos que en este gráfico lo que vemos es lo siguiente. ¿Qué pasaría si en lugar de pagar mes tras mes nuestras cotizaciones sociales a la Seguridad Social, de una media de unos, pongamos 6.000 euros al año, lo invirtiésemos a la bolsa, al S&P 500, a largo plazo, que tiene una rentabilidad anual media, descontando la inflación, del 7% a lo largo de los 2 últimos siglos? Pues bien, si invirtiésemos esos 6.000 euros al año que nos quita el Estado en cotizaciones sociales y lo metiésemos en un índice bursátil, el S&P 500, por ejemplo, pero también podríamos hacerlo con el IBEX 35 o con el Eurostoxx 500, el índice bursátil más importante de Europa, obteniendo ese 7% anual, sin mover ni un euro, todos los años 6.000 euros, pues resulta que al cabo de 30 años invirtiendo, ahorrando e invirtiendo, tendríamos un patrimonio de 600.000 euros. Y al cabo de 40 años, 1,3 millones de euros. Estamos hablando de 6.000 euros al año. Unos 500, poco menos de 500 euros al mes. Tendríamos un patrimonio, vamos, seríamos millonarios. Y con eso, sin necesidad de tocar el patrimonio acumulado, nos podríamos garantizar, simplemente viviendo rentas, una pensión de 4, 5, 6.000 euros netos limpios al mes. Todo esto es gracias al interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto, Esmeralda? Así funciona, lo has ilustrado perfectamente, Manu, en ese gráfico. El interés compuesto viene a reinvertir los beneficios que se van obteniendo con el paso del tiempo. De manera que si nosotros vamos invirtiendo la ganancia, en lugar del 10%, suponiendo que esa es la rentabilidad del principio de X, que es el dinero que he invertido de esos 6.000 euros que ponías en el ejemplo, cuando yo tenga al final del año otra cantidad que superan los 6.000 euros, yo tendré que hacer luego el 10% de esa nueva cantidad, y así funciona. Entonces voy haciendo ese 10% siempre de algo más grande que va creciendo. Normalmente se dice, para que os quedéis, de forma exponencial. Ahí está la clave matemática. Y es muy interesante verlo en el largo plazo, porque muchas veces vamos a estar invirtiendo, ahorrando, sin ver grandes cambios. Y ahí está la perseverancia y la clave de la educación financiera y el continuar. Vamos viviendo, pero siempre vamos con una visión en el largo plazo e invirtiendo. Aquí sí que hay una respuesta directa. No es como antes, que era un mix entre lo que hay en el contexto y lo que es cada uno, sino que aquí es lo que es cada uno. Es la psicología que tiene la persona a la que le impide muchas veces, la inmensa mayoría, invertir. Porque hay miedo. ¿De dónde viene el miedo? De la ausencia de educación financiera. Cuando tú ya tienes educación financiera y te expones, das el salto, lo das siempre con pequeñas cantidades, si es que tienes miedo, pero te vas testando, vas viendo cómo reaccionas ante esos movimientos del mercado, cómo reaccionas tú y tu psicología, porque va a ir fluctuando, hay volatilidad, tu patrimonio va a subir y va a bajar, pero a la larga, esto es lo interesante, vamos a ver lo que hemos visto en el gráfico, que por cierto, con el curso de Finanzas Personales Inteligentes para una Vida en Libertad también se da acceso a EconoKey, y dentro de EconoKey, que es la parte premium, la calculadora de rentabilidad les permite a todos nuestros alumnos jugar con estas cifras y ver la grandeza del interés compuesto y ver cómo para ellos o para sus hijos, con aportaciones a un Standard & Poor's 500, a una cartera de dividendos, que también la vemos en el curso, a criptomonedas para los que seáis más avanzados y os guste más la volatilidad del riesgo y las ganancias potenciales, a cualquier activo, porque los vemos todos, o casi todos, para que la gente pueda encontrar su lugar dentro de la inversión, que es amplísima. Y tenemos desde esta geografía la oportunidad de invertir en todas las geografías, en todos los sectores, a través de la bolsa, a través de los fondos, a través de las acciones, pero como siempre digo, con conocimiento y conociendo los impuestos que tenemos que pagar a la hora de invertir,
la fiscalidad asociada, la regulación que hay con todo esto, porque determinados sectores a veces se ven afectados por regulación o por inestabilidades políticas, como estamos viendo con el sector inmobiliario recientemente, todos los, no se me ocurre otra palabra, que atentados, Atentado, yo ¿no? creo que es una palabra muy Perfecta, acertada. porque es un No ataque es- directo a la propiedad. Sí, no, estaba pensando una para suavizarlo, pero no se me ocurre otra. Bueno, recientemente ha salido la nueva ley que agiliza por error los desahucios. Pero bueno, aunque sea por error, que vayamos en esa línea, por favor, que garanticemos la estabilidad mínima, que es la de la propiedad privada. ¿Qué diría nuestro querido Anxo Bastos de todo esto? Es terrible, es terrible. Bueno, el profesor Bastos ya ha dicho en alguna ocasión que en realidad vivimos en un sistema en el que la propiedad no es tuya, porque en cualquier momento el gobierno de turno te lo puede quitar. Es cierto que está por escrito, pero bueno. Es tremendo. Pero fíjate, a mí me hace mucha gracia porque, o sea, mucha gracia. Nadie nace aprendido. Yo también descubrí el mundo de la bolsa y yo soy también de la teoría de que la gente no invierte, tiene miedo, especialmente a la bolsa, que piensa que funciona como un casino, porque no sabe cómo funciona realmente. No sabe, no tiene los conocimientos básicos necesarios para poder invertir en bolsa. O no tiene los conceptos básicos de cultura financiera que le hacen entender cómo funciona realmente el mundo de la inversión. Y que la inversión, especialmente, primero, invertir es necesario, es fundamental invertir el dinero que ahorras, porque si no, lo estás perdiendo. Pero en segundo lugar, dar el segundo paso. Dentro del ámbito de la inversión, muchos desconocen que la bolsa es precisamente la inversión más segura y rentable que existe, siempre a largo plazo, y siempre y cuando tengas los conocimientos necesarios para invertir con cabeza, para invertir de forma prudente, de forma informada. Y esto es muy importante porque una vez que tienes esos conocimientos, no es que pierdas el miedo, sino que descubres un mundo nuevo. A mí, por ejemplo, me pasa, yo siempre que tengo oportunidad lo digo, a mí no es que me preocupe que la bolsa suba o baje, es que estoy deseando que se pegue un castañazo Para entrar. a precios de derribo. Pero claro, esto ya es una fase un poquito más, o ya es la última fase, por así decir, Sí. del conocimiento de la cultura financiera. Sí, pero bueno, que la vemos también en el curso. Al final, este verano, cuando estábamos ya en la edición y cayó la bolsa, normalmente en agosto hay caídas. Pues rápidamente, el día de la caída, que venía de Japón y llegó a otros mercados, lo comuniqué entre todos los alumnos, digo, oye, que mirad lo que ha caído el mercado, ahí lo dejo. No hay nunca recomendaciones, pero los más ávidos o los que tienen ya una capacidad económica fuera de su ahorro y de su colchón financiero, entran o entramos. Siempre cuando hay una caída proporcional o hay un determinado porcentaje de caída en algo que tú estás siguiendo, que conoces, ¿y en qué vas a invertir? Esto es como siempre. Nosotros cuando invertimos en bolsa, cuando compramos una acción o cuando compramos un fondo, que lo que hace es aglutinar una serie de empresas que tienen una característica, una personalidad, me gusta decir, determinada. Podemos invertir en fondos de sostenibilidad, en fondos americanos, en fondos japoneses, en fondos de países emergentes, pero todo esto al final estamos invirtiendo en empresas. ¿Qué es una empresa? Pues es una sociedad que lo que hace es trabajar para obtener una ganancia. Dentro de la empresa, luego hay reparto también de beneficios a los accionistas. Bueno, pues cuando nosotros vamos a invertir en una empresa, lo vamos a analizar desde el punto de vista económico primero, ver si ha habido un histórico. Ya no solo lo analizamos en el curso con los 4 indicadores clave, digamos, en volatilidad, en riesgo. Estos los analizamos bien, pero más allá de eso, que yo trato siempre de aunar la parte económica con la parte psicológica, porque la formación la están haciendo todo tipo de personas. Y muchas personas tienen ya muy claro que jamás invertirían, yo qué sé, en un sector determinado. Pues esto es lo que hay que alinear con la persona a la hora de invertir en bolsa. Tenemos que ver
quién es el equipo directivo, porque igual que hay buenas personas, hay personas que no nos gustaría dar nuestro voto, dar nuestro dinero para la continuidad de esa empresa. ¿Ha pagado dividendos durante todo su histórico? Si estamos invirtiendo en empresas que pagan dividendos, sí, no. ¿Están dentro del margen razonable? ¿Qué tipo de dividendos están pagando? Todas estas preguntas son las que nos hacemos a la hora de decidir depositar nuestro dinero o no. Y luego el cómo. ¿Cómo invierto? La gente muchas veces no sabe qué hacer. Cómo, una vez es la elección del activo, de todos los que hay, y luego es cómo invierto. Bueno, pues te tendrás que abrir una cuenta de valores o hacerlo a través de un broker hipotecario, de la misma manera que vemos, esto ya no es tanto de la bolsa, cómo invertir en oro, en metales preciosos. Es que la formación es integral. Y una de las sesiones les cuento, porque yo invierto en oro físico, por cierto, les cuento cómo pueden comprar oro físico, el paso a paso. Esto es maravilloso. Nunca ha sido tan fácil invertir como ahora. Nunca. Está No. a distancia de un clic. Pero es fundamental. Y esta es lo que siempre insistimos, la importancia de la cultura financiera. Que al igual que hay muchos políticos, la inmensa mayoría, que nos engañan con el tema de las pensiones, hay también muchos aprovechados que engañan con el fin de, hazte rico de forma inmediata. Tienen la receta secreta para convertirte en millonario. Son unos cuentacuentos. Son gente aprovechada que se aprovecha precisamente de la ignorancia de la gente. Es fundamental la cultura financiera, saber lo que estás haciendo, tener los conceptos claros, perfectamente entendibles, asimilados, conocerte a ti mismo, porque no es lo mismo, como bien comentas, Esmeralda, una persona que invierte en bolsa pero no va alineado con su filosofía o con su psicología, que otro que, sin embargo, sí. Hay perfiles diferentes porque somos personas diferentes, con psicologías diferentes. Lo que está claro, fundamental que duermas a pierna suelta todas las noches, que no tengas esa preocupación. Invirtiendo Sí. con conocimiento. Y esta es la clave. Y para eso tenemos precisamente este curso en el Instituto Juan de Mariana, que yo creo que es una auténtica referencia. Curso de Finanzas Inteligentes para una vida en libertad del Instituto Juan de Mariana, de la mano de Esmeralda y otros grandes ponentes, conferenciantes, profesores y amigos, donde tenemos una formación global en materia de cultura financiera para aprender a ahorrar y para aprender a invertir. Y como digo, en la descripción del vídeo tenéis un cupón de descuento especial para todos los seguidores de B1. Esmeralda, oye, una última pregunta y con esto culminamos. Yo siempre digo, el dinero no da la felicidad. Nada garantiza la felicidad. No es tan sencillo. Pero el dinero da libertad. Y la libertad es la vía, el mecanismo, el camino para alcanzar la felicidad. Porque al fin y al cabo vas a tener la posibilidad de ser feliz. Cuanta más libertad tengas. Pero comentábamos justo antes del programa, es que hay estudios que incluso desmienten esto que estoy diciendo yo y dicen, no, cuidado, el dinero sí da la felicidad. Sí. Lo hablábamos y digamos que es condición necesaria. Quizás no suficiente, pero doy fe de ello. Aparte de que hay estudios, lo he contrastado también en distintas personas. En Estados Unidos hay encuestas que lo avalan y la mayoría de problemas, de personas con problemas psicológicos, el primer factor que los detona es el económico. Con lo cual, volcándonos en esto, en el factor económico, ya tenemos solucionado gran parte del recorrido de la vida. Sin llegar a la felicidad, hay otros estudios, que de hecho en el doctorado lo plasmé, que sí que ponen un límite a partir del cual o hasta el cual el dinero da la felicidad. A partir de ahí ya nos ponemos más trascendentes, quizá ya aspiramos a otro tipo de cosas, nos elevamos. ¿Dónde está ese límite? Pues hubo también un debate entre dos grandes pensadores académicos que lo ponían entre 70.000, luego el otro decía 100.000, luego se reunieron después de varios debates en los que luchaban académicamente e intelectualmente
y llegaron a un acuerdo, pero está entre eso, entre 70.000 y 100.000 euros anuales. A partir de ahí ya no hay un incremento de felicidad porque estaba medido. Y como digo, no te lo garantiza, pero sí ayuda mucho porque realmente con dinero tú puedes ayudar a los demás, ayudar a tu familia, ayudarte a ti, salir de una situación adversa, seguir creciendo. Y es la primera parte para, como tú decías al principio, dormir a pierna suelta, que también lo he visto en mi entorno. Cuando el dinero falta, la gente no duerme bien. Y con razón, porque tienes que responder ante la vida. Con lo cual, nos tenemos que enfocar en esto por distintos motivos, pero uno de ellos es este. Y fundamental, insisto, no es cuestión de ganar mucho dinero. Todo el mundo, dentro de sus posibilidades, es capaz de ahorrar, invertir y construir un patrimonio a largo plazo si tiene los conocimientos y la actitud necesaria y adecuada para ello. Esmeralda Gómez, economista, empresaria, inversora, profesora del curso de Finanzas Inteligentes para una vida en libertad del Instituto Juan de Mariana. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Antes de despedirnos, agradecer a nuestro patrocinador que permite la emisión y la producción de este programa. Hazte socio del club de B1 Media. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis. Apoya la prensa libre e independiente de los rojos que nos quieren cerrar y encerrar, si de ellos dependiera. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.